Hola, mi nombre es Fermín García Favila. Soy diseñador gráfico, estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Azcapotzalco, egresé en el año 2000 y en el año 2001 ingresé a Grupo Editorial Expansión como infografista. Permanecí ahí 7 años, después me invitaron a participar en El Universal, donde estoy actualmente como jefe de infografía. ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias, Juan Carlos. Bueno, estamos aquí para platicar un poco sobre la infografía y el papel que tiene en estos momentos en los medios de comunicación. ¿Para ti qué es la infografía? Bueno, siempre hay una manera de definirla, que es la de los profesionales. Hay otra que es la que tú vas formando al paso del tiempo. Creo que, por lo menos desde mi punto de vista, la infografía sería unir imágenes, unir recursos visuales para poder contar una historia, para explicar un suceso, un evento, para hacerlo más comprensible para la gente. Ok, en esa parte de tu forma de explicar la infografía, platícanos por qué te dedicas a ella, cómo nació esas ganas de hacer infografía. Yo creo que, como la gran mayoría de los profesionales que nos dedicamos a esto en México, fue un poco más por accidente. Creo que la mayoría de nosotros teníamos una noción o errónea o muy limitada de lo que era la infografía, o simplemente ni siquiera la conocemos, como en mi caso. Por una u otra razón llegamos a trabajar con alguien que sí lo conocía, que ya estaba inmerso en este mundo y que nos fue enseñando lo que es la infografía, lo que es el hacer gráficos diagramáticos, gráficos informativos. Pero creo que más que nada, por lo menos en mi caso, es más por accidente que por una elección propia. ¿Tú qué habías estudiado antes de dedicarte al diseño gráfico? ¿Qué herramientas de lo que habías estudiado en diseño gráfico aplicas actualmente a la infografía? Cuestiones básicas como métrica, puntajes. En realidad es difícil aquí en México encontrar una universidad o una institución que te enseñe infografía, entonces te desarrollas hasta cierto punto por voluntad propia o por cómo te va llevando tu carrera profesional. Entonces, lo que en mi caso particular tomo son cuestiones básicas de eso. ¿Cuánto tiempo llevas ya encargado del departamento de infografía? En El Universal tengo 9 años, aunque dedicándome a la infografía es desde el 2001. Entonces estaría por cumplir 17 años. Cuando empezaste en un departamento infográfico, ¿cómo aprendiste a hacer las infografías? ¿Qué fue de las primeras lecciones que te dieron para llegar a un resultado infográfico? Creo que saber que siempre va a haber alguien mejor que tú y no desesperarte y no compararte con nadie más. Cuando yo llegué, me llamó mucho la atención que José Luis Barros, que fue el maestro y el que me empezó a integrar a este mundo, él hacía las cosas muy rápido. Yo me podía tardar 2 semanas en un gráfico, cosas que hoy para mí son de risa. Pero él siempre entendió eso. Y entendía que tienes que tener una curva de aprendizaje, tienes que tener un camino propio y que no debes de compararte con nadie. Siempre va a haber alguien que sea más que tú, mejor que tú, mucho más rápido, mucho más acertado, mucho más limpio, etc. Pero tienes que forjar tu propio camino con tus habilidades. Ok, y no te comparas con otros infografistas a nivel mundial. No es bueno hacerlo, como dices, pero conoces el trabajo de otros infografistas. ¿Cómo te acercaste a ese mundo infográfico que, no, aparte de México, existe en el mundo? Anteriormente era más por libros. Actualmente ya las nuevas tecnologías te hacen que puedas ver prácticamente lo que quieras, de quien quieras, aunque se encuentre en otra parte del mundo. Cuando yo empecé, entonces el internet no estaba tan desarrollado, o por lo menos las muestras de trabajo no eran tan fáciles de encontrar en la red. Ahora, ¿eres más diseñador o eres más periodista? Diseñador. Soy más diseñador. ¿Y la infografía la ves como una herramienta del diseño o del periodismo? Es una mezcla de ambos.
De hecho, lo ideal es que los diseñadores nos metiéramos un poco más en el periodismo y los periodistas se metieran un poco más en el diseño para entender lo que es la infografía. O sea, no podrías trabajarlo solamente viéndolo desde la perspectiva del diseño o desde la perspectiva del periodismo. Tiene que ser una mezcla de ambos. En algunos casos probablemente es más periodístico que visual, en otros casos era al revés, pero siempre debe haber esa sinergia entre las dos partes. Es difícil tener una sinergia con un área que no está acostumbrada a tener los cánones de diseño, lo que nosotros buscamos de jerarquización, color. ¿Es difícil trabajar con ese tipo de profesionales? Siempre va a ser difícil, pero tienes que saber negociar, tienes que aprender a negociar. Puedes decir que no, pero siempre tienes que decir por qué. Eso creo que es algo que hay que tener siempre en mente y aprender a negociar. En algunas ocasiones vas a perder, en algunas ocasiones vas a ganar. Nunca hay que tomarse las cosas personales. Eso es muy bueno. La infografía nace en un entorno periodístico, pero ¿crees que solo la infografía en estos momentos se puede aplicar al periodismo? No. Es lo mismo, o sea, podrías desarrollarlo desde el lado del diseño o desde el lado del periodismo, ¿no? Depende mucho qué quieras contar, depende mucho la información que tengas, depende de muchos factores, pero podría ser de cualquiera de los dos lados. Hay cosas que son muy bonitas, por ejemplo, que son estéticamente agradables y periodísticamente no tienen un sustento tan fuerte, probablemente por el tiempo que tienes para desarrollarlo o la información que te llega en el momento que tienes que entregar el trabajo, ¿no? Hay cosas de más largo aliento donde pues sí puedes revisar fuentes, puedes preguntar 2 veces, etcétera, ¿no? Entonces eso se carga un poco más hacia el lado periodístico. Y en ese proceso de hacer una infografía y de hacerla lo más profesionalmente posible con las fuentes, con los datos, el estar checando esto, ¿cuál es tu proceso? Sé que no existe un recetario que te diga si se tiene que hacer siempre una infografía, pero tú en tu trabajo, ¿qué es lo que buscas siempre en este proceso para llevarlo a cabo? Como dices, hay muchos procesos. Todo depende, te repito, depende del tiempo, depende del trabajo que tengas que hacer, depende de muchas cosas. Lo que yo te diría que tienes que hacer siempre es trabajar con lo que tienes. Nunca supongas cosas, nunca inventes cosas, nunca vayas más allá de lo que tú sabes. Tu infografía puede ser buena, puede ser mala, pero no puede decir mentiras, no puede ser falsa. Entonces, siempre trabaja con lo que tengas. Así sea poco lo que tengas, trabaja con eso. No pretendas hacer algo más allá de lo que te va a permitir la información que tienes a la mano. Okay. En un ámbito profesional, ¿cómo ves la infografía en México? Es complicado. Por desgracia, la infografía no tiene, en la mayoría de los casos, el apoyo de la parte editorial que debería de tener. La mayoría de los infografistas en México somos diseñadores de carrera. Es decir, que para completar la otra parte de la infografía tendrías que desarrollarte dentro del periodismo. Pero muchas veces no lo hacemos por muchas razones, pero no se hace. Entonces nos quedamos del lado del diseño. Como nosotros no tenemos esa parte, tendríamos que trabajar con los periodistas. Pero ellos muchas veces no entienden lo que es la infografía. No entienden qué es, no entienden para qué funciona. Entonces muchas veces piensan que es para llenar espacios. Piensan que es para que tu página se vea bonita. Y no necesariamente para que sea informativa. Para que te dé un marco de referencia, para que entiendas tu nota, para que te llene los huecos que no pueden contar ellos, para clarificar información. Eso ellos no lo entienden, o la mayoría de las veces no lo entienden. Entonces, es complicado. Nosotros tenemos que enseñarle a esos periodistas lo que es la infografía. Tenemos que hacer que ellos crean en la infografía y vean para qué sirve. Y entonces aprendan a utilizarla. Esa creo que es una de las complicaciones que tiene la infografía en México. Los logros que se han conseguido en el país son esfuerzos propios de los diseñadores, pero no propiamente de un núcleo de infografistas como tal. Si tú te fijas, no tenemos una escuela propia de los mexicanos. Hay
hay una escuela que se genera por un medio, por otro medio, etcétera, pero no es un esfuerzo conjunto en todo el gremio, ¿no? En ese aspecto creo que es un poco complicado. Ahora, si tendríamos que enseñarle nosotros a los periodistas cómo hacer una infografía, ¿es posible que también los infografistas aprendan cómo hacer periodismo? Sí, porque ha ocurrido. O sea, en realidad sí es posible eso. Nos cuesta tal vez un poco más de trabajo. Algo que, por ejemplo, yo me he dado cuenta es que nosotros nos limitamos mucho por nuestra educación. Pensamos que no podemos redactar textos, no podemos editar, no podemos completar una infografía de manera integral. Tenemos que esperar que la otra parte nos dé los textos, nos edite las cabezas, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros sí podemos hacer ese tipo de trabajo. Todos sabemos redactar. No nos damos cuenta, pero el redactar es... cuando nosotros hablamos, estamos redactando. En realidad alguien que no sabe redactar ni siquiera sabría hablar. Pero nosotros tenemos esa capacidad, podemos editar un texto, podemos completar nuestro gráfico, podemos investigar, sí se puede, sí podemos movernos hacia el lado del periodismo. Nos cuesta un poco más de trabajo, pero sí se puede. Puedes ser autodidacta, puedes acercarte con los que ya lo saben, puedes estudiar algo, pero sí se puede. Es cuestión de esforzarse un poco. Entonces, ¿crees que el siguiente paso para evolucionar en la carrera de la infografía sería salir de las redacciones, salir de levantarnos de nuestros escritorios, ir a buscar esos datos, ir a buscar esas noticias que podamos nosotros mismos escribir para una infografía? Sí, en realidad nosotros tendríamos que generar nuestros propios contenidos. No tendríamos que esperar que el editor nos generara el tema o nos diera la materia prima. Probablemente él podría proponer el tema y nosotros tendríamos que desarrollar el enfoque y obtener la información. Es más sencillo que nosotros obtengamos la información que nos sirve a que se la pidamos a alguien que no sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, en ese sentido sí es mucho más recomendable que nosotros saliéramos, buscáramos, investigáramos, preguntáramos, entrevistáramos. Y desde un inicio buscáramos las cosas que nos sirven a nosotros. Porque cuando alguien te entrega algo que a ti no te sirve, pues acabas teniendo una materia prima defectuosa. Y eso te va a generar un gráfico que probablemente no se entienda, que tenga huecos, que no cumpla con los requerimientos básicos del gráfico. Ok, y en este momento, ¿qué tan importante es el departamento de infografía en el Universal? Podría ser mucho más importante. Y es parte de ese desconocimiento del que estábamos hablando. Si realmente la parte editorial entendiera la función de una infografía dentro de una página, creo que podríamos potencializar lo que nosotros somos dentro de la estructura del periódico. Entonces tendríamos que buscar una revolución donde los infografistas se salgan de esperar un trabajo que proponga editorial, o tendríamos que acercarnos con los editores y buscar esos trabajos en conjunto. Cualquiera de los dos esquemas es válido, porque cualquiera de los dos esquemas te permite obtener la información que tú necesitas. No hay que olvidar que los expertos en el tema, al final de cuentas, son los editores. Entonces no te podrías alejar totalmente de ellos. Es trabajar en equipo, es entender que hay cosas donde ellos son los expertos y hay otras cosas donde los expertos somos nosotros. Si en este momento tú tuvieras la posibilidad de, fundar una escuela de infografía donde los estudiantes supieran qué es como tal la ciencia, ¿qué tendría que tener esa escuela? Gente comprometida, gente que supiera lo que es la infografía y gente que le gustara y que pensara dedicarse a esto o seguirse dedicando a eso dentro de 20 años. ¿Y dentro de las materias? Probablemente algo más orientado hacia el arte, que te permita dibujar, que te permita hacer bocetos,
necesitas hacer ilustraciones básicas, que te permita rayar en un cuaderno, que desarrolle tus habilidades para dibujar. Ese tipo de cosas creo que sería importante. Los diseñadores en México no, si nosotros nos comparamos con otros países, por ejemplo, no tenemos la parte del arte que otros países sí tienen por lo que es su formación. Un diseñador en México, por ejemplo, no sabemos de técnicas. La escuela no te enseña de técnicas, te enseña cosas muy básicas. De técnicas, de materiales, todo ese tipo de cosas no lo tenemos. Nuestra formación no nos lo da. Entonces estamos un poco alejados de eso. La gente que dibuja, la gente que ilustra, la gente que hace ese tipo de cosas es porque así se desarrollaron, porque son autodidactas o porque estudiaron otra cosa. Nosotros no tenemos esa educación de formación, o por lo menos en la escuela donde yo estudié no lo tenemos. Entonces eso, por ejemplo, nos complica un poco, porque al paso del tiempo vas viendo otras cosas y entonces tratas de copiarlas, tratas de empatar con eso, pero muchas veces no es lo que tú eres. A lo mejor tú usas el 3D, pero a lo mejor lo tuyo no es el 3D, o el gráfico no funciona con un 3D, entonces tienes que buscar otra técnica, pero no la manejas, entonces te tienes que quedar en el 3D. Entonces esa limitante que tenemos de no tener una educación artística nos permite conocer las técnicas, los materiales, es una limitante. Eso, por ejemplo, sería lo que debería tener una escuela que pretendiera estudiar infografía. ¿Pero solo enfocado a la parte artística o crees que también tendría que tener una parte enfocada al periodismo en la misma carrera? Deberías de tenerlo. Porque volvemos a lo mismo, la infografía es contar historias, replicar historias. Entonces, si no tienes esa parte, podrás hacer cosas muy bonitas, pero no tendrá un sustento. Entonces, la escuela ideal tendría que tener esas dos partes, la parte del periodismo y la parte del arte, probablemente. Y eso creo que nos haría o nos acercaría más a lo que sería una escuela de infografía realmente. Esto hablando solamente de la infografía, como la hemos visto con esquemas, con representaciones visuales, pero ahorita estamos viviendo también una época del Big Data, donde estamos generando muchísimos datos y estadísticos y nos estamos viendo hasta cuánto caminamos, cuánto gastamos, cuántas calorías quemamos. Hay muchísimos datos. ¿El infografista entra también para visualizar esos datos? Sí, pero tienes que saber qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres contar. Porque si no te acabas ahogando justo en ese mar de datos. Entonces tienes que tener muy claro qué quieres decir, qué quieres contar. Y para entrarle a esa visualización, ¿cuáles son las herramientas básicas que tendrían que tener los infografistas? Sería más orientado hacia el periodismo, no tanto al arte. Sería más orientado hacia el periodismo. Sí, buscar estadística, buscar gráficos, lo más básico, lo más sencillo. Tendrías que empezar por cuestiones básicas de cualquier información que te va a llegar a ti. Para organizarla, primero tienes que hacerla una tabla, convertirla en una tabla. A partir de ahí, entonces empiezas a ver qué es lo que puedes hacer con esa tabla. Entonces, primero tienes que tener capacidad de organizar información. Eso creo que sería lo básico. Si no tienes capacidad de organizar información, creo que estás haciendo. Justo ha salido en estos días una noticia que dice que los científicos de datos, la gente que se dedica a visualizar y recabar esos datos, son los mejores pagados del país. 90,000 pesos mensuales decían que era el tabulador. ¿Crees que equivocamos la carrera? No, por lo menos en mi caso no. O sea, en realidad yo disfruto lo que hago, me gusta lo que hago. Podría estar ganando más, podría estar haciendo otras cosas, pero a lo mejor no lo disfrutaría. Lo ideal sí es que ganes bien y que disfrutes lo que haces, porque al final de cuentas somos profesionales, pero yo creo que hay cosas más importantes. El dinero es importante, desde luego, pero el sentirte a gusto con lo que haces, el tener ganas de llegar a tu trabajo, de hacer las cosas que normalmente
haces que las disfrutes. Yo creo que eso es más valioso. Al paso del tiempo te empieza a dar cuenta de ese tipo de cosas. Yo por lo menos disfruto lo que... ¿Ves que haya campo para los infografistas fuera de los periódicos? Sí. Cualquier documento que maneje datos, como los informes anuales de las empresas, por ejemplo, necesita un infografista. Porque vas a manejar cifras, vas a manejar datos, vas a manejar información, tienes que diagramarlo, tienes que saber qué quieres decir, procesarla y entregarla. Y eso es lo que hace el infografista. A muchos niveles, pero eso es lo que hacemos. Me hablabas hace un momento sobre lo importante que es tener este contacto con otros profesionales de la infografía. ¿Qué tan importante es en México que haya espacios donde te puedas acercar a infografistas de otra parte del mundo? Mucho porque es la manera en la que tú vas conociendo experiencias y vas enriqueciéndote. Entonces tú tienes que ver lo que hacen los demás, no para copiarlos, pero sí para ver qué puedes obtener de ellos. Experiencias, ellos ya han recorrido un camino y a ti te puede servir para recorrer el mismo. Entonces es muy importante el que tú puedas acercarte a profesionales que ya desarrollaron, que ya están en otro nivel. Ok, y por último, tú el año pasado asististe a Infobiz. ¿Qué te dejó Infobiz para que hoy integres a tu método de trabajo? El año pasado yo tomé el taller con Fernando Baptista. Lo que hemos tratado de intentar es la generación de maquetas, por ejemplo, las técnicas que él utiliza. Entonces esto hemos tratado de implementarlo. Es interesante ver lo que él hace. Obviamente él tiene un equipo detrás. Nosotros probablemente seamos un poco más limitados. Pero en algún momento también fue él solo. Entonces, el saber que puedes hacer eso y llegar a donde él está es muy interesante. Perfecto. Pues muchas gracias, Fermín. Un gusto haber platicado contigo. Igualmente. Hasta luego.